hablamos sobre la iglesia, ¿cierto? Sobre la iglesia. Es muy importante que nosotros tengamos claro sobre la iglesia. ¿Y por qué yo quiero retomar unos 10 o 15 minutos? Porque para hablar del gobierno de Dios tenemos que hablar de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, casi siempre nosotros estamos dentro del contexto del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque la palabra iglesia no la encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué significa iglesia? Viene de la palabra del griego eclesia, que está compuesta por sería un prefijo y un sustantivo, que está diciendo sacar fuera o sacar afuera. O sea, la iglesia tiene que ver con personas que son sacadas de sus casas para reunirse afuera de, ¿sí? O apartadas de, si ustedes quieren. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Esta misma palabra vamos a encontrarla en el Antiguo Testamento como asamblea o congregación. Sí, eso es lo que yo quisiera que nosotros tuviéramos muy en mente. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros pensamos en la iglesia, a veces pensamos en la infraestructura. No, la Biblia dice que nosotros somos la iglesia. Siempre ha sido de esa manera. Entonces yo hace unos, ¿cuánto fueron? ¿Hace 3 semanas? ¿4? 3-4 semanas nosotros hablamos y yo les dije que estos 3 sustantivos lo podríamos definir como pueblo. El pueblo de Dios, o la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Cuál es la razón de lo que yo quisiera que nosotros hiciéramos el ejercicio? Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos al revés. Cuando vamos a la Escritura, vamos a tener una historia de Génesis a Apocalipsis. ¿Sí? ¿Sus Biblias está así? Comienza con Génesis y termina en Apocalipsis. Génesis comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el origen de las cosas. Y termina con una advertencia que nadie debe ni añadir ni quitar de estas palabras. Y nosotros sabemos que estamos hablando de la Biblia. Para muchos, la Biblia está fragmentada en 2 historias: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para muchos, su fe está basada sobre el Nuevo Testamento y no sobre el Antiguo Testamento. Cuando dimos la otra charla, nosotros quisimos aclarar que la historia del Antiguo Testamento está basada sobre 4000 años y la historia del Nuevo Testamento apenas sobre los 100 años después del nacimiento de Cristo. Realmente nosotros tenemos que ser conscientes. El Nuevo Testamento fue escrito en un promedio de 30 a 40 años. Más o menos del año 50 y algo al año 100 que se escribe el último libro de la Escritura, que es Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos, o con el que cierra la Biblia, Apocalipsis, porque posiblemente fue otro libro. Es un solo documento. Cuando nosotros cogemos nuestras Biblias, yo hago una pregunta y espero que me respondan. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? Si su respuesta es sí, les voy a decir que están equivocados. No, la Biblia es palabra de Dios. Porque si contiene, hay cosas que no serían palabra de Dios. ¿Sí me comprenden? ¿Sí hallaron la diferencia? O sea, si tú te sirven en un plato y te dicen ahí contiene tu almuerzo, quiere decir que hay cosas en el plato que no son todo tu almuerzo. Posiblemente la decoración, el tenedor, cualquier otra cosa. Pero si todo es tu almuerzo, todo es.
La Biblia es palabra de Dios. O sea, todos los versículos, los puntos, las comas. Lamentablemente hoy, por decir, un hermano me decía que nosotros no podemos interpretar la Biblia en español, que tendríamos que aprender hebreo, arameo y griego. Pero no, debemos reconocer que Dios nos la dejó en nuestro idioma, está bien traducida y podemos hacer exégesis, y por eso nosotros la podemos predicar. Cuando tenemos alguna duda, vamos a los idiomas antiguos, pero nosotros no estudiamos a veces los idiomas antiguos. Ustedes dicen, porque de tal manera Dios amó al mundo, ustedes lo creen, ¿cierto? Está en su idioma, está en mi idioma. Entonces, ¿la Biblia es palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Muy bien, no contiene la palabra de Dios. Ahora hay una corriente muy peligrosa que dicen que contiene. Entonces, la Biblia hay que sacarle los mitos, hay que sacarle los poemas, hay que sacarle las cosas que fueron añadidas. No, toda la Biblia es palabra de Dios. Y nosotros la estudiamos y la creemos porque Dios nos la dejó en nuestro idioma para que nosotros miremos. Si eso es claro para ustedes, es claro que Antiguo y Nuevo Testamento tienen mucha importancia. Mucha importancia. Ahora, ¿qué es lo que narra la historia de la redención? ¿O qué es lo que narra la Biblia? La historia de la redención. En la historia de la redención, o lo que nosotros hemos llamado el pacto de Dios. Pero este pacto de Dios no es, en la clase anterior no hablamos que fuera un pacto de Dios con el hombre. Es un pacto intertrinitario, si quisiéramos llamar. Es una palabra difícil, no muy comprensible y posiblemente no muy acertada, pero es un pacto de Dios con Dios. ¿Sí me comprenden? Cuando nosotros vamos, y si quieren ustedes pueden abrir sus Biblias, en Efesios capítulo 1, solo para poder comprender este pacto que yo les estoy diciendo, que está manifiesto. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y los llama y les dice que por favor adviertan una cosa antes que cualquier otra cosa. Versículo vamos a leer, posiblemente podemos leer desde el 7. Dicen, quien tenemos redención, está hablando de Cristo, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando la Biblia habla de dispensación, es la administración de un tiempo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien. Entonces nosotros lo que tenemos que observar es esta manifestación extraordinaria. Dios que quiso manifestar con su pacto. Él creó todas las cosas para manifestarse Él, para revelarse Él. O sea, Dios no creó las cosas con el fin de hacernos a nosotros pequeños reyes. No tiene sentido. Y yo les voy a decir por qué. La razón es porque si Dios se deleita en algo de su creación, sería un Dios dependiente. Sin embargo, la Biblia que nos confirma que su deleite está en Cristo Jesús. Por lo menos 2 veces apareció o se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma, y las palabras del cielo que decían: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No tengo que hacer la cita porque yo sé que ustedes son estudiosos y saben que lo que estoy diciendo es verdad. O sea, Dios Padre, ¿en quién se satisface? En Cristo perfectamente. O sea, no hay otra razón de ser. Por eso el perdón de pecados, somos adoptados. Por eso nosotros podemos presentarnos delante de Dios, nuestras oraciones son oídas. Por eso nosotros clamamos a Dios Padre en el nombre de Jesucristo.
Dios dejó un nombre dado que es sobre todo nombre, y es el nombre de Cristo Jesús. Entonces para nosotros es claro que el pacto tiene que ver no con el hombre, sino con Cristo. ¿Y cuál es ese pacto? Que Dios se va a revelar. Esa revelación comienza en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí en adelante tenemos mayor revelación cada vez más. Los elementos de este pacto, de la historia de la redención, se comenzaron a echar a andar. Eso es lo que dijimos en la clase pasada. Y nosotros hablamos, y yo quiero que quede claro la parte del pacto, porque el pacto está manifestando a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Aquel que es rey, aquel que es cabeza de la iglesia. Una iglesia que tiene el comienzo. ¿Cuándo comienza? ¿Con qué personaje comienza la iglesia? Acá mi hermano, ¿cómo se llama? ¿El que tiene el bebecito? John Freddy. Como usted está nuevo, yo estoy preguntándole así abusivamente. Entonces, ¿con quién comienza la iglesia? ¿Con qué varón o con qué nombre usted diría? Con Adán, muy bien. ¿Cómo sabemos Adán? Porque él está incluido en la genealogía de José. Capítulo 3, al final, versículo 31, dice Adán, hijo de Dios. De ahí para adelante nosotros nos hemos dado cuenta que ha salvado a todos por medio de la fe. Hebreos 11 nos manifiesta esto. Ya lo de Adán está claro. Y Hebreos 11 arranca con Abel. Y de ahí para adelante nos empieza a contar. Nos va manifestando que hay un pacto y hay un reino. Entonces, ¿cuál es el pacto? Manifestar a Cristo. Por eso a Cristo nosotros lo vemos como el pacto prometido. Él cumple todas las cosas, es el pacto cumplido. ¿Y qué nos faltaría? Muy bien, la consumación de las cosas, del pacto consumado. Porque veremos a Cristo como nunca nadie lo ha visto. Porque cuando Él vino la primera vez, Él vino como hombre, como siervo sufriente. Él vino a entregar su vida voluntariamente. Pero como va a venir, cuando venga para establecer el juicio final, es como Rey de Gloria, como cabeza de la iglesia, como Dios y juez, y como abogado para nosotros. Eso es extraordinario. Mientras tanto, esta misma iglesia, que es una, lo está esperando. Pero ahora tenemos, o vamos a tener, entonces ya tenemos claridad con... Perdón un ratico. Ay, perdón. Es que no lo dejé donde... Esto es todo lo que vimos la vez pasada. Fue bastante, ¿cierto? Vamos a mirar. Es una comprensión. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún hermano que quisiera buscar, por favor, Efesios 2:20? Por favor, se pone en pie, lo lee. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es muy interesante porque para muchos la ilustración, casi siempre se equivocan con la ilustración de este versículo, porque hablan desde el contexto romano. El contexto romano, ellos tenían los arcos para hacer edificaciones de 3, 4 pisos, y ellos hablaban de la piedra de ángulo que unía las dos columnas. Es el contexto romano, pero es un contexto equivocado para ilustrar este, porque dice que unía de esa manera. Para el contexto hebreo es completamente diferente, porque las edificaciones hebreas se procuraban hacer sobre un fundamento,
Buscaban una piedra más o menos así, que era lo que unía absolutamente todo. Lo que nosotros estamos viendo, si nuestro hermano me vuelve a regalar la cita, pero despacio. Edificado sobre el fundamento. O sea, está hablando de un fundamento, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Cuál es ese fundamento? Muy bien. Siga, por favor. De los apóstoles y profetas. Entonces está hablando apóstoles y Profetas. obviamente que el escrito está en el Nuevo Testamento y está diciéndole a la iglesia de Éfeso, lo más próximo a nosotros que han testificado de Cristo son los profetas, los apóstoles, y los apóstoles hablaban de Cristo. Y los otros que traían el mensaje eran los profetas. Esto se llama el gobierno de nuestro Dios. Siga, por favor. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siga, al siguiente versículo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Listo, esto posiblemente va a quedar un poco confuso porque estoy usando la misma gráfica. Esta es esta piedra que yo les estoy diciendo que se llama fundamento, ¿cierto? Dice sobre esto estamos construyendo la iglesia. ¿Qué sigue, por favor? Verso 22. Sí. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, esta es la correcta comprensión de la iglesia. Ahora, nosotros con esta pequeña introducción, yo quisiera preguntar si ustedes tienen alguna pregunta. Esto es lo que yo acabé de dibujar, ¿sí? En el sentido de que tenemos un reino prometido, todo el Antiguo Testamento se está conformando ese reino y solo se establece cuando Cristo cumple todo lo que el Antiguo Testamento había prometido. ¿Sí es claro hasta aquí? Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento son válidos para nosotros. Nosotros las cosas del Nuevo Testamento las tenemos que interpretar a la luz del Antiguo Testamento. Jesucristo, cuando comienza el Sermón del Monte, Él dice algo que es muy claro, ¿sí, señor? Eso que es muy claro dice, yo he venido a abrogar la ley. ¿Sí dijo así? Dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, Él una y otra vez nos va a recordar que nunca Él trae un mandamiento nuevo. Aunque nosotros no me vayan a citar un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí? Porque cuando Él dice un mandamiento nuevo os doy, está hablando del resumen de la ley. Que está diciendo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Dicen, ámense entonces ustedes, porque es la iglesia de Cristo la que se tiene que amar. O sea, Dios los puso, por decir, a ustedes en esta iglesia. Les dio un pastor, les va a dar autoridades para respetar y para ser edificados y construir esta iglesia, pero está basada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que tener una correcta comprensión de esta unión, porque hay cosas que Cristo ya cumplió que nosotros ya no hacemos. Un ejemplo, nosotros ya no venimos con corderos, ni con vacas, ni con palomitos. ¿Cuál es la razón? Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Es sencillo, el Señor cumplió esa parte. Ahora yo les hago una pregunta, ¿por qué sus diezmos, sus ofrendas no son eneldo, no son comino, no son aceite, no son harina, no son vacas, no son ovejas? ¿Cuál es la razón? Ya que Cristo cumplió el sacrificio de la ley. O sea, ya la ley no sirve. La ley sirve, pero no para eso. Cristo la cumplió.
Entonces usted ya no debe traer sus diezmos. Entonces no estoy entendiendo. Exacto, esa es la respuesta correcta. Yo no soy ya ganadero, y si fuera ganadero, pues yo ya lo vendo y traigo el dinero, ¿sí? Porque algunos dicen, lo que pasa es que en el Nuevo Testamento no se debe traer los diezmos, las ofrendas, a causa de que... Pero sin embargo, ¿para qué servían esos diezmos y esas ofrendas en el Antiguo Testamento? Para sostener el templo y sostener a los levitas. Y el Nuevo Testamento dice, el obrero es digno de su salario. Aunque los pastores no somos asalariados, tenemos una esposa, tenemos hijos, y nosotros estamos casi siempre de tiempo completo. Pero a veces vivimos como mendigos, no estoy quejándome yo, y lo digo a los que están de acá de mi iglesia para que no vayan a pensar eso. No es una queja, pero a veces sucede eso. Pero casi siempre porque olvidamos lo que el Señor nos enseñó. El Señor llevó a juicio a la nación de Israel porque ellos abandonaron la obediencia en guardar el día del Señor, en guardar sus fiestas y en guardar el diezmar y el ofrendar. Cuando en Malaquías 3:10 dice, ¿cómo dice? Con maldición. ¿Pero por qué? Dice, porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En tus diezmos y en tus ofrendas. Dice, traer sus diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Casi siempre se predica mal esos versículos. Les voy a decir por qué. Si ustedes tienen una correcta comprensión de la iglesia, cuando Dios dice que va a bendecir su casa y haya alimento en su casa, se está refiriendo no al pastor, se está refiriendo a todos nosotros, porque todos somos casa de Dios, templo de Dios, la iglesia de Dios. O sea, si Dios quiere prosperar a su siervo, ¿cómo lo prospera? A través de prosperar a los miembros de la iglesia. O sea, nosotros no podemos pretender que el pastor vaya en jet y nosotros en burro. ¿Sí me comprenden la distancia? Que en algunos lugares sí enseñan eso. Es que el Señor me ha prometido un jet y todos llegan aguantando hambre a la iglesia. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el siervo de Dios viva a la altura de los miembros de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto quieres tener? ¿Cuánto quieres ganar? Eso es lo que debe ganar tu pastor. El correcto uso del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí está claro? Listo. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, por favor, yo les ruego que con toda libertad me la puedan hacer. Pastor, es decir, lo que habla acerca de los diezmos, ofrendas, es exactamente lo que dice el versículo, que cada uno dé o ofrende de acuerdo a lo que haya prosperado. Sí, claro. Y Dios bendice al dador alegre. O sea, yo les voy a decir la verdad, el pueblo de Israel no ofrendaba el 10%. Ellos, se supone que ellos lo hacían hasta el 33% o el 35%. ¿Sí sabían eso? O sea que sus entradas eran muy grandes. ¿Usted está pensando con el corazón? No es por acusarlo, sino por... Yo pienso que aunque fuera poca su prosperidad, pero su corazón era el de llevar su ofrenda más del 10%. Ahora sí. Deme un segundito que estoy cuadrando acá las diapositivas, que me la abrieron de una manera diferente. Bueno, yo les voy a decir eso, o sea, es que casi siempre nosotros preguntamos es que si es el 10%, pero nunca preguntamos si es el 20%. O sea, nunca pensamos que va a ser más, sino siempre pensamos que tiene que ser menos. Pero la razón es porque nosotros estamos bajo una condición caída y nosotros tenemos una dependencia de las cosas materiales. Por eso el Señor nos llama
a que nosotros meditemos de una manera correcta en las cosas de Dios. Por eso el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice: buscad primero las cosas del cielo. Sí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen primero vivir como cristianos. Vivir como cristianos nos prospera de verdad. Esa es la verdadera teología de la prosperidad. Porque si usted trabaja en lo que va a trabajar, sabiendo que Dios le ve y está trabajando que Dios le va a pagar, usted no está trabajando por el salario mínimo, que posiblemente le pagan, o por un poquito más del salario mínimo, sino está trabajando porque es cristiano y es un hijo de Dios. Dios es el que ve las cosas, es el que te va a promover, el que te va a sacar, el que te va a capacitar. Nunca debemos trabajar, ese es un principio cristiano. Si Dios me prospera a mí, prospera a la iglesia. Si prospera a la iglesia, prospera al pastor. Trabaja sin queja. Nosotros tenemos que aprender. Hoy en la mañana predicaba sobre tener contentamiento. Y contentamiento no es resignación. Contentamiento como Dios me hizo. Contentamiento donde Dios me puso. Contentamiento con las cosas que Dios me dio. El pueblo de Dios trabajó desde Génesis hasta que llegó el Señor Jesús por una historia que posiblemente para nosotros debe ser muy dura. Hoy estamos en una sociedad completamente diferente. Debemos comprender que ese reino de Dios tiene un origen divino. Que ahí en la diapositiva dice: ha dejado Dios al criterio de los miembros de la iglesia lo concerniente a la política eclesiástica, o hay en las Sagradas Escrituras el gobierno eclesiástico, o que cada iglesia puede organizarse según sus propios criterios. Son preguntas válidas, porque nosotros hoy encontramos diferentes tipos de iglesia, de muchos tipos de gobiernos. Ahora, la iglesia es de Dios. ¿Ustedes no creen que Dios dejó un modelo de gobierno? Yo solo quiero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hablar de 3 instituciones que Dios ha creado. La primera es la familia. La segunda es la iglesia. Y la tercera es el Estado. La familia se conforma como Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó. Hay familias que tienen hijos. Y gracias a Dios, porque ese es el común denominador. Hay familias que no tienen hijos. Posiblemente nunca los tendrán. Cuando nosotros vemos la historia de Adán y Eva, Dios nos hace ver un gobierno plural. Los dos son autoridad, aunque tienen funciones diferentes. La familia no puede tener 2 cabezas, porque la iglesia no tiene 2 cabezas, pero los dos son autoridad. ¿Se acuerdan Génesis que dice? Que Dios creó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, y le dijo, ¿para qué? Para que señoreen, para que sojuzguen. ¿Sí es así? ¿No dice así? ¿Al hombre solamente le dijo? Busque a ver Génesis, por favor. Tranquila, ¿no? Aceptamos. Si la Biblia dice al contrario, está bien. Génesis 1, 26, 27 y 28. Si quiere mi hermana se pone en pie, nos lo lee fuerte y claro.
en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sujuzgadla y enseñoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, mi hermano. ¿Y al fin? Sí, los dos. No se preocupe, es la mejor manera de aprender. Lo que está diciendo ahí, que los dos son autoridad, que el hombre no se debe de enseñorear de la mujer, ni la mujer pretender ser el señor de los hombres. Que ese es el problema que tenemos. La sociedad ha luchado mucho por eso, con el machismo y con el feminismo. ¿Qué es el machismo? Cuando el hombre se quiere enseñorear de la mujer. ¿Y qué es el feminismo? Cuando la mujer dice: no me dejo. ¿Sí o no? Pero no nos hemos dado cuenta que Dios nos manifiesta un gobierno plural. Obviamente que en ese gobierno plural Dios pone una cabeza que va a responder a Dios, y ese es el varón, mi hermano. Bueno, tengo una pregunta, una duda acerca del tema. Ya cuando ellos explican todo esto, Dios dice en unos versículos, cuando prácticamente está diciendo a Eva, está maldiciendo a causa del pecado, dice que el hombre se enseñorea de la esposa. Ya, o sea, si usted se enseñorea de su esposa, eso es pecado. No, quiero que me explique. ¿A qué se refiere el texto? No, yo estaba usando sus palabras. Perdóneme que yo lo confronte de esa manera. Es que lo que usted lo está diciendo, usted tiene la respuesta. Cuando Dios les da las consecuencias, dice que el hombre se enseñoreará de su mujer, pero se enseñoreará a causa de su pecado, no porque sea su deber, porque su deber es amarla, protegerla, cuidarla, es ser cabeza. Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Yo tengo un carro, yo veo que está sin gasolina, yo que soy la cabeza de ese carro, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a tanquear. Yo estoy en una loma y veo que empieza el termostato a subir, se está calentando, está para reventarse. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar una sabia decisión. Ahora, si mi esposa está durmiendo, la tengo que despertar. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríe? No, solo es una broma. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber, ser cabeza implica tomar decisiones por las cuales yo voy a responder, no que yo estoy por encima de esa persona. ¿Sí se dan cuenta? Yo quiero que no. ¿Por qué yo estoy comenzando para hablar del gobierno de Dios sobre la familia? Porque es la expresión mínima. Y resulta que desde la familia, desde la primera familia hasta ver la iglesia, van a pasar algunos pocos años. ¿Cuántos años? Por lo menos es de Adán a Moisés. ¿Cuántos años pasaron? No, 4000 es hasta Cristo. 1500 años aproximadamente. ¿Cómo lo sabemos? Cogemos las genealogías y empecemos a sumar. Ese es un buen ejercicio para la casa, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué vamos a ver? Adán y Eva son puestos como autoridad y es un gobierno plural. Los dos trabajan en equipo, por eso dice: el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirán a su mujer. Eso es tema de familia y no es conferencia de familia, sino de gobierno. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, encontramos, ¿qué encontramos en Éxodo capítulo 20? La ley de Dios, los mandamientos. ¿Cómo dice el quinto mandamiento? No dice honra a tu padre, porque honrar tiene que ver con reconocer, respetar, doblegarse. ¿Sí o no? Dice honra a tu padre y a tu madre. Cuando nosotros vemos el quinto mandamiento, él abarca todos los aspectos de gobierno y de sujeción. Es sujeción al papá, a la mamá, es sujeción a los pastores, sujeción a los ancianos, sujeción a los diáconos, sujeción al presidente que Dios puso. Que es malo y es pecador, no, allá no dice. Ahora, nosotros no podemos obedecer a ninguna autoridad que esté fuera de los estándares divinos.
Mi papá me dice, vaya a robar. No, señor. No es verdad. Hay padres que llevan a sus hijos a robar. Lamentable. Pero los hay. Hay pastores que son corruptos. También los hay. Y nosotros no, que vamos a hacer una doble contabilidad, no podemos. ¿Sí se dan cuenta? Y hay presidentes que son, no, eso sí tenemos hartos. Y por genealogía, posiblemente eso va a salir en internet. Entonces, estamos hablando del gobierno plural. O sea, los dos son autoridad, aunque tienen funciones diferentes. Si yo estoy con mi esposa, ¿me hace más especial, de mayor valía, que yo tome las decisiones finales? Me hace más responsable. Entonces, en esa responsabilidad, el hombre tiene que cuidar a la mujer, le tiene que decir, no, mi amor, hoy tú no cocinas, yo cocino. No, claro, si la mujer está recién parida, perdón, la palabra es parida, no es que dio a luz, porque el bebé no estaba en la oscuridad. Sí, estaba dentro del vientre, pero parió. El bebé estaba feliz allá hasta que salió. Allá tenía todo. No es verdad, es que a veces nosotros no usamos correctamente el español. Sin embargo, nosotros ahora volvemos a nuestro tema. Yo como cabeza tengo que cuidar a mi esposa. Eso me da mayor responsabilidad, mayores decisiones. El hecho de que yo tengo un hijo varón y a él le estamos enseñando a lavar los platos, a tender su cama. ¿Por qué razón? Para que cuando lo casemos, la esposa no diga que le tocó una carga y nos lo quiera devolver por garantía. Claro. ¿Ustedes se imaginan? No sabe tender una... Claro, la mujer se enferma y es una carga. Ellos dos, Dios los capacitó iguales. Los hizo a su imagen conforme a su semejanza. La Biblia dice que fueron creados en justicia y santidad, en la verdad. O sea, ellos tenían la capacidad de responder a los mandamientos de Dios. Ambos. Por eso, en Génesis 3, Dios, aunque llama al hombre, ¿quién pecó primero? La mujer. Sin embargo, Dios llama primero al varón y le da una sentencia a él y también le da otra sentencia a ella. Y eso para nosotros es claro. ¿Por qué? Porque los dos son autoridad. De ahí para abajito empezamos a ver la conformación de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces quisiera avanzar un poco con mis diapositivas. Jesucristo, cabeza y fundamento, todo poder en el cielo y en la tierra es dado a Jesucristo, por Dios Todopoderoso. Dios ha puesto todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo y ha hecho a Cristo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo da existencia a la iglesia, provee todo lo necesario para su misión en el mundo, para su edificación y para servir a Dios. Cristo está presente con la iglesia, tanto en espíritu como en palabra. Y nosotros ahí estamos comprendiendo algo que a veces nosotros somos muy reacios. Entonces yo voy a hacer, no este grupito, sino por acá, que me respondan de aquí para acá. ¿Sí? ¿Su merced es católica? ¿Su merced es católica? Ya se dio cuenta por dónde yo iba. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros somos, primero que nada, cristianos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Somos evangélicos, porque creemos en el evangelio, en las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces nosotros somos protestantes, porque protestamos en contra de aquellos que están en contra de Dios o enemigos de Dios. Y somos católicos, porque la iglesia es universal. La palabra católico traduce universal. Claro, hay una secta o una religión que se apropió de la palabra. Y ellos se apropiaron de muchas cosas. Ellos en el año de 1600, con el Concilio de Trento, manifestaron una iglesia pagana, una iglesia de idolatría, una iglesia de jerarquías, una iglesia de mentiras, una iglesia de ídolos. Pero el hecho de que ellos se hayan robado la palabra católico no quiere decir que nosotros no seamos católicos. Un ejemplo: ellos guardan el día domingo
¿Y nosotros? O sea, si ellos guardan el día domingo, ¿debemos cambiar? Ellos leen la palabra de Dios. No la leen toda, pero la leen. Y nosotros también la leemos. Si es verdad, entonces nosotros tenemos que, por favor, ver y observar que hay cosas que nosotros nos hemos convertido en anticatólicos, pensando que la palabra católico es algo malo. Y nosotros no podemos obrar de esa manera. De hecho, yo hoy iba a venir con un elemento que se llama la camisa clerical. No sé si ustedes saben a lo que me refiero. Es una camisita que no tiene este cuello, sino es cerrado, y en vez de usar la corbata, uno usa un plastiquito blanco. Y todos dicen, terrible, eso es católico. Hoy me decía una persona preguntándome, porque en las redes sociales yo salgo con esa camisita. Y agarra y me dice, pero eso es ecumenismo. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque eso es católico. Y yo le digo, ¿y de dónde sacas eso? Eso no es católico, mis hermanos. Eso nació en la iglesia protestante en el siglo XVI. ¿Cuál era la razón? Para no parecerse a los hombres que servían dentro de la iglesia católica romana. Porque ellos sí tienen otro tipo de instrucción, y otro tipo de dedicación, y otro tipo de indumentaria. Lo hizo un pastor presbiteriano. Ellos usaban un alzacuellos terrible, ostentoso, así como muchos hoy usan camisas, corbatas de seda. Esta no es de seda, esta es de tela ordinaria. ¿Saben por qué usan algunos corbatas de seda? Porque eso indica su poder, indica su estrato económico. De hecho, la camisa y la corbata es el indicador menos apropiado para usarlo en una iglesia, porque indica estatus. No sé si se han dado cuenta, los jefes suyos cómo van a las empresas, nuestros presidentes. ¿Por qué? Porque es un indicador de poder, de estatus, de autoridad, de ponerse en señorío de otros. La camisa clerical no. La camisa clerical indica servicio. De hecho, la significación más apropiada es decirle al pueblo de Dios dónde está el que sirve. Yo les aseguro que muchos de ustedes no todos los domingos llegan temprano como hoy, pero cuando llegan encuentran todo bien puestecito. ¿Y saben quién es la persona que hace todo eso bien puestecito? El pastor y su familia. Porque a eso fuimos llamados, a ser siervos. Y ustedes son aprendices de esos siervos. Y cuando crezcan en la fe, se van a dar cuenta. Claro, el pastor, por eso Dios lo pone con algunas indumentarias. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar eso cuando se establece la iglesia. Dios, cuando llama a David y a Aarón, a Moisés y a Aarón, gracias por esa, ¿sí? Dios hace que Aarón se vista de una manera diferente, pero no por ostentación de él, ni para que a él le reconozca, sino porque él iba a hacer un servicio sacerdotal, un servicio de misericordia, de intercesión. Después, cuando en Levítico nos van a explicar lo que hacía el sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo, él tenía que echarse, como se dicen las abuelitas, las 3 bendiciones. ¿Por qué? Porque él tenía que ir pidiendo perdón por sus pecados y estar pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Y si algo él no hubiera hecho bien, él caía inmediatamente muerto. O sea, eso es un acto de mediación, un acto de servicio. Entonces vamos comprendiendo eso. Entonces el concepto universal de la iglesia es que la palabra católico significa que la iglesia de Jesucristo está conformada por todas las personas que profesan su fe. Estas personas son de todos los tiempos, de todas las razas, hombres, mujeres, adultos mayores, adultos, jóvenes, niños. ¿Sí me comprende? Nosotros
pensamos a veces que hay algunos que no dignifican la iglesia. Pero Dios dice que nosotros no debemos tener acepción de personas, que debemos comportarnos con el que puede trabajar en la iglesia como que el que no puede trabajar, con el que aporta como con el que no aporta, con el que tiene con el que no tiene. Porque es muy fácil a veces en la iglesia yo darle un regalo al hermano que me puede dar un regalo a mí. Pero al hermano que yo le doy un regalo y nunca me dio un regalo a mí, nunca más le vuelvo a regalar. Y eso es hacer acepción de personas. Pero la iglesia dice que la iglesia es de Cristo. Y Dios siempre manifiesta a la iglesia para manifestar lo malo que somos y lo perverso de nuestro corazón. Entonces ahora vamos a pasar a otra parte que vamos a hablar sobre las formas de gobierno. Cuando nosotros vemos, y se acuerdan que yo les dije sobre el conformar del gobierno de Dios, entonces voy a avanzar ahora un poquito más con mi tablerito. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos, recuerden, en el Antiguo Testamento, de la Santa Asamblea o la Santa Congregación. Recuerden que Moisés convocaba a todos al tabernáculo. Todos tenían que salir de sus tiendas de campaña y asistir al tabernáculo. Y esa era una santa convocación. Y acá tenemos a Moisés y Aarón. Si estoy escribiendo Aarón con M. Acá tenemos al profeta de Dios. Perdón, casi nunca nosotros vemos a Moisés como profeta. Pero ¿se acuerdan cuál fue la queja de Aarón y de Miriam? Solo Dios puede hablar a través de Moisés. Un pequeño comentario, ¿no? Es que el pastor siempre cree que tiene la razón. A veces nosotros hacemos los comentarios y murmuramos. Y se lo murmuramos, ni siquiera tenemos el valor de decir, pastor, no entendí esa predicación, no entendí esa enseñanza. Si no vamos y afectamos a otro hermanito. Miriam se lo dijo a Aarón. Y Dios por eso se enojó con Miriam y tuvo misericordia de Aarón. Pero vemos al profeta, a Moisés, y Aarón, que es él. En este tiempo nosotros vemos que ya se está manifestando la autoridad de Dios. Ya las familias, este gobierno plural de familia, se va a empezar a representar en el gobierno de ancianos. ¿Sí? Vemos un profeta, vemos un sacerdote. ¿Cuándo se constituye el Estado? El Estado se constituye cuando Dios trae la monarquía. Muchos han dicho que Israel, el plan de tener un rey, no era plan de Dios. Por eso que Dios castigó y les dio a Saúl. Y es una concepción equivocada. Nosotros decimos que Cristo es el rey, ¿sí o no? Que Cristo nace del linaje de reyes. Pero negamos y decimos que Dios no quería tener rey. No, Dios quería tener un rey, pero no un rey como Saúl, sino un rey que es conforme a su corazón, que fue tanto así que él dice que de su descendencia vendrá el Salvador, el Mesías. Y nosotros vemos en este sentido el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento. Mientras que no existía el pueblo de Dios, la nación de Dios, nosotros vimos
que se gobernaba por familias. Un ejemplo hoy en día. Cuando nosotros no conocíamos de Cristo, vivíamos como sin Dios. ¿Quiénes eran las autoridades que había en la casa? Papá y la mamá. ¿A quién se sujetan ellos? No sabemos, y de hecho eso le parece injusto a nuestros hijos. Nuestros hijos protestan porque ellos dicen: sí, yo te obedezco a ti, ¿y tú a quién obedeces? Casi ellos siempre dicen: pues su jefe está en el trabajo, pero ¿a quién obedeces? Dios tiene un plan diferente para nosotros, que este gobierno plural se ha encajado, representado en este tipo de gobierno en el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando ya la monarquía es instaurada, tenían que trabajar el rey, el sacerdote y el profeta de la mano de Dios. Fue uno de los pecados de Saúl, que Saúl no esperó al sacerdote y profeta. Pero ¿cuál fue su temor de él? Casi como hoy nuestros presidentes, ¿no? Ellos quieren el favor del pueblo, aunque nunca obran en favor del pueblo, siempre es en favor de honoris causa, de su propio cuero. Así obró Saúl. Mis amados hermanos, el gobierno de Dios, tenemos que decir que es un gobierno plural. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? Amén. Entonces, este gobierno plural está manifestado en el Antiguo Testamento. Cuando llega Cristo, Él oficializa. Él no solamente va a hablar del gobierno teocéntrico de Dios, sino va a decir lo siguiente. Lo que va a decir es que se va a acercar el reino de los cielos y se va a inaugurar el reino de Dios oficialmente. Vamos a ir a alguna hermanita que quiera leer para que no se duerma, Mateo 16, 19. Y otra hermanita o hermanito, Mateo 18, 18. Así los despertamos. Algo que yo no sufro de pena. Cuando usted me dice, después de esta... Ay, yo tengo cuerda. Listo. La cita, Mateo 16, 19. La siguiente, Mateo 18, 18. Juan 20, 22, 23. Por favor, 3 hermanitos. ¿Sí? Mateo 18, 18. Sí, si quiere se pone en pie, por favor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Sí, está bien. Encontré Mateo 16, 18. Mateo 16, 19. ¿Qué dice? 19. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Ahora Mateo 18, 18. Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Juan 20, 22 y 23. ¿Lo leo? Si se pone en pie, sí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los refiriereis les son retenidos. Cuando nosotros hablamos del gobierno, la palabra de Dios nos dice que tenemos poder, pero no es un poder como el mundo lo manifiesta. Nosotros siempre hemos hablado que Jesús es Señor, que es amo. La palabra en griego es despotetes o déspota. Y a nosotros nos suena como a terrible, ¿sí o no? Que Dios hace como Él quiere. Y a nosotros nos parece eso aún más terrible. ¿Cómo así que va a hacer lo que Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere? Pero la razón es porque Dios es bueno. Entonces, si un Dios que es bueno hace como Él quiere, cuando quiere, y hace todo lo que quiere, todo lo que hace va a ser bueno, entonces yo voy a ser bendecido siempre.
O sea, no debemos tener temor a esa palabra de amo o despotetes. Y lo que él está diciendo, y en Mateo 28 dice, todo poder me es dado del cielo y de la tierra, y ese poder va a comisionar a sus discípulos para enviarlos. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros veamos con este versículo? Que el Señor Jesús, cuando va a inaugurar el reino de los cielos, Él va a poner autoridades. Las autoridades para la inauguración de la iglesia. ¿Y por qué inauguración de la iglesia? ¿Se acuerdan que todo ya está cumplido en Cristo? Todas las sombras, hay cosas que ya no se van a hacer. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que definitivamente nosotros lo experimentamos todos los días, pero hay cosas que se conservan. ¿Qué cosas se conservan? El reunirnos el día del Señor, el día del descanso. Eso se conserva. La lectura de la palabra se conserva. La predicación y la explicación de la palabra se conserva. Los cánticos se conservan. Las oraciones se conservan. Pero ya no tenemos que hacer muchos elementos litúrgicos, porque Cristo los cumplió en su vida, en su cuerpo, en su obra vicaria. Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros vemos que el Señor Jesús, con el poder que tiene, va a tomar no solamente a Pedro, sino a todos sus apóstoles, y les va a dar las llaves del reino. ¿Cuáles son esas famosas llaves del reino? No es que sean las llaves que uno tiene en el llaverito y que así, bueno, esta es la de mi carro, esas toca no darlas. No, eso solo para que se ríe. Las llaves del reino no es que en el cielo haya una puerta donde Pedro esté como el portero, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Está hablando en el contexto de la autoridad, del poder, de lo que nosotros acá hacemos. Como autoridad, nosotros tenemos una autoridad declarativa, mas no potestativa. Si es clara, voy a escribir las dos palabras. La iglesia tiene poder y tiene autoridad. Entonces vamos a hacer un ejercicio de votación. Todos los que piensen que tiene autoridad potestativa, levanten la mano. Listo, tenemos uno. Y todos los que piensen que la iglesia tiene autoridad declarativa, levanten la mano. Muy bien. ¿Qué significa potestativo? Que tiene, o sea, el poder. Si yo digo, maldigo a tal persona, esa persona va a estar en maldición, pase lo que pase. Y eso no tiene la iglesia, porque el único que maldice es Dios. Deuteronomio 18 dice las bendiciones y las maldiciones de Dios. O sea, Dios maldice. No es que maldiga, Él habla muy bien y dice bien. Lo que está diciendo es que hay consecuencias por la desobediencia, por transgredir su voluntad. Entonces Él trae una sentencia. Entonces nosotros no tenemos autoridad potestativa. Nosotros no le decimos a un muerto, levántate y se levanta, sánate y se sana. Nosotros tenemos que rogar y clamar, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, llévatelo. ¿Nunca han orado para que alguien se muera? Sí, claro, cuando nosotros vemos a alguien que está sufriendo mucho, tiene 93 años posiblemente, uno le está diciendo, quédese. Señor, si tú te lo quieres llevar, prepara nuestros corazones. Sí, claro, exacto, Señor, si tú lo puedes sanar, si no, llévatelo. Y estamos orando muy bien, pero que sea tú. De hecho, el Señor Jesús oró de esa manera. Entonces, nosotros tenemos una autoridad declarativa. ¿Saben por qué? Porque nosotros oramos con la palabra de Dios por delante. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, no declarativa como lo que normalmente hacen, digamos, de que... ¿Pero quién hace? Digamos, en las iglesias o en los países uno ve, digamos, un comentario que dice, declaro que hoy serás prosperado y que todo se va a salir bien. Bueno, yo nunca he hecho eso, entonces se me hace raro.
pero solo es para defenderme. Entonces nosotros, como tenemos una autoridad declarativa, tenemos 3 elementos por los cuales declaramos nosotros en la iglesia. Y con esto voy a hacer el break, ¿sí? Para sujetarme al pastor. Si no se me cortaba. Es la predicación, los sacramentos. ¿La palabra sacramento les hace familiar a ustedes? Muy bien, ¿sí? Y la disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué decimos? Si una persona no está apta para estar en alguna función en la iglesia, declaramos, le contamos a la iglesia. Si el hermano no se ha querido arrepentir, pero si él se arrepiente, está en un proceso pastoral, un proceso de cuidado, uno ni siquiera se entera a veces. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es la autoridad. Por eso lo que dice el Señor Jesús y le dice a Pedro, le dice, todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Un ejemplo, todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Amén. Yo estoy declarando eso. ¿Creen en Cristo? Eso está conocido en el cielo. Pero todo aquel que ha rechazado a Cristo ya está condenado. Claro, yo predico y la predicación tiene que llegar al corazón. El Espíritu Santo la aplica. Si la persona cree, se arrepiente. ¿Sí se dan cuenta por qué es solo declarativa? Los sacramentos es igual. En sí mismos no tienen ningún poder. Uno bautiza a alguien y puede que al mes ya no regrese. Porque el bautismo no salva. Pero el bautismo es una expresión declarativa de que esa persona cree en Cristo. Soy de Cristo. Vivo para Cristo. Soy marcado, señalado, signado. ¿Sí se dan cuenta? Porque los sacramentos son sellos, signos, símbolos y señales del pacto de Dios. Porque es de pertenencia. Pertenezco a Cristo. Igual pasa con la cena. Es declarativa. ¿Nosotros qué decimos? Todo aquel que cree en Cristo y discierne el cuerpo de Cristo, examínese, pruébese. ¿Alguien ha pasado la prueba? ¿Alguien ha pasado la prueba? Cuando yo me examino con la palabra y me pruebo delante de Dios, soy pecador, es el único resultado, nadie pasa la prueba. Pero ¿saben qué dice Corintios 11, lo extraordinario? Dice, pruébese y perdiendo la prueba dice, participe. Pero ojo, tiene que saber que Cristo es Dios, Señor y Salvador. Discernir el cuerpo de Cristo. Por eso es declarativa. Todos los que pasan, nosotros creemos que ellos se han probado y creen en Cristo. Sin embargo, nosotros no sabemos. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo pasa con la disciplina. Hay personas que son disciplinadas y a nuestro juicio nos parecen que son restauradas. Y cuando son restauradas, nosotros que decimos, ay hermanitos, vengan, alegrémonos que se devolvió la comunión del cuerpo de Cristo. Y si sigue siendo pícaro o pícara, pues es problema de ellos. Pero nosotros estamos declarando, solamente no tenemos el poder. Cristo sí lo tenía. Él decía, ven y sígueme, y le seguían. Tus pecados te son perdonados. Por eso nosotros es declarativa. Cuando confesamos nuestros pecados, el pastor da una absolución. Todos los que han creído en Cristo, todos sus pecados son perdonados. ¿Preguntas hasta aquí? Podemos descansar. Nos despertamos, nos estiramos.